Buenos días, hermanos. Hoy empieza un nuevo mes y empieza un nuevo acontecimiento en el libro de Mormón. Empieza el reinado de Jacob. Dice que habían acontecido ya 55 años desde que de ahí había salido de Jerusalén. Por tanto, Nefi dio a mí, Jacob, un mandamiento respecto a las planchas menores sobre las cuales están grabadas. Y me dijo a mí, Jacob, un mandato de que escribiera sobre estas planchas, sobre algunas de las cosas que yo consideraba que eran de mayor valor. Nefi le da un mandamiento a Jacob. Dice que él debe seguir escribiendo la historia de su pueblo y relatar todos los acontecimientos importantes que ocurren allí y que él considera de mayor importancia, porque dijo que la historia de su pueblo debía grabarse sobre estas otras planchas y que yo iba a preservar estas planchas transmitidas de mi posteridad, de generación en generación, hasta hoy en día. Imagínense que tenemos este privilegio de tener estos grabados y estas enseñanzas. Dice, y también tuvimos muchas revelaciones y el espíritu de muchas profecías, por tanto sabíamos de Cristo y su reino que había de venir. Ellos sabían todo lo que en el mundo antiguo sobre que iba a pasar con Jesucristo en Jerusalén. Dice, por lo que trabajamos diligentemente entre los de nuestro pueblo, a fin de persuadir a venir a Cristo y a participar de la bondad de Dios, para que entraran en su reposo. No fuera que de algún modo él jurase en su ira que no entrarían. Ellos deseaban entrar en el reposo de Jesucristo. No querían quedarse excluidos, quedarse por fuera. Por tanto, quisiera Dios que persuadamos a todos los hombres a no rebelarse contra Dios para provocar su ira, sino que todos los hombres creían en Cristo y contemplaran su muerte y sufrieran su cruz y soportaran la venganza del mundo. Por tanto, yo, Jacob, tomé mi cargo, cumplí con el mandamiento de mi hermano Nefi. Dice, y Nefi empezó a envejecer y vio que pronto había de morir. Por tanto, ungió a un hombre para que fuese rey, director de su pueblo según los reinados de los reyes. Y este que ungió fue Jacob. Dice, y como el pueblo amaba a Nefi en extremo, porque había sido para ellos un gran protector, pues había empuñado la espada de Labán en su defensa y había trabajado toda su vida por su bienestar. Ellos amaron mucho a Nefi por ser un hombre pulcro y ser un hombre al cual les ayudó. Por tanto, el pueblo quería conservar la memoria de su nombre, y quien quiera que gobernase en su lugar lo llamaría Nefi, Nefi segundo, Nefi tercero, y etcétera, según los reinados de los reyes. Todos se iban a llamar Nefis. Y así los llamó el pueblo, los cuales querían que fuesen sus nombres. Y en el versículo 12 dice, y aconteció que Nefi murió, muere Nefi. Ahora bien, los del pueblo que no eran lamanitas eran nefitas. No obstante, se llamaban nefitas, jacobitas, josefitas, solemitas, lamanitas, lemonitas, ismaelitas. Mas yo, Jacob, no los distinguiré en adelante por estos nombres, sino que llamaré a los lamanitas, a los que buscan la destrucción del pueblo, los llamaré lamanita, y a los que simpaticen con Nefi, los llamaré nefitas. Y llamaré a nefitas o un pueblo o los del pueblo de Nefi, según los reinados de los reyes. Dice que aconteció que el pueblo de Nefi, bajo el reinado del segundo rey, empezó a ser duro de corazón, a entregarse en tanto prácticas inicuas. Deseaban tener muchas esposas y concubinas, a semejanza de David en la antigüedad, y también Salomón su hijo. Sí, también empezaron a buscar mucho oro y plata y ensalzarse en tanto el orgullo. Por tanto, yo, Jacob, no se quedó callado, les habló estas palabras mientras él enseñaba en el templo, porque no iba a permitir la iniquidad en su pueblo, que si estaban cometiendo pecados, se iba a quedar callado y no iba a decir nada. Él tenía por obligación que decirles los pecados que iban cometiendo ellos, para que eso no recayera sobre él, sino que tenía que hacerlo. Por tanto, yo, Jacob y mis hermanos José habíamos sido consagrados en sacerdotes y maestros de este pueblo, por lo menos de Nefi. Dice, magnificamos nuestro oficio ante el Señor.
tomando sobre la responsabilidad de trayendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo si no le enseñamos la palabra de Dios. Tenían que enseñar la palabra de Dios. Ahí dice en el capítulo 1. El capítulo 2 habla porque dice: palabras que Jacob, hermano de Nefi, dirigió al pueblo de Nefi después de la muerte de Nefi. Empezó a predicarles. Dice: pues bien, amados hermanos, yo Jacob, según la responsabilidad bajo la cual me hallo ante Dios, de magnificar mi oficio con seriedad y para limpiar mis vestidos de vuestros pecados, he subido hasta hoy hasta el templo para declarar la palabra de Dios. Él tenía que, dice que él tenía que predicarles el evangelio a ellos para limpiar sus vestidos de los pecados de esa generación. No podía permitir estar callado. Vosotros mismos sabéis que hasta aquí he sido diligente en el oficio de mi llamamiento, pero hoy me agobia el peso de un deseo y afán mucho mayor por el bien de vuestras almas, que hasta la hora he sentido. Bien, él desea enseñar a su pueblo. Dice: mas aquí escuchadme y saber que con la ayuda del omnipotente creador del cielo y de la tierra puedo hablaros tocante a vuestros pensamientos. Cómo es que ya empecéis a obrar en el pecado. Pecado para mí, que para mí es abominable. Sí, abominable para Dios. Sí, contrista mi alma, me hace encoger de vergüenza ante la presencia de mi Hacedor, el tener que testificaros conscientes de la maldad de vuestros corazones. ¿Por qué? Porque también había gente, así como había gente muy pecadora, también había gente de puros de corazón. Dice también: me apena tener que ser tan audaces en mis palabras relativas a vosotros, delante de vuestras esposas e hijos, muchos de los cuales son de sentimientos sumamente tiernos, castos y delicados ante Dios, cosa que agrada a Dios. Pero no podía estar callado. Hoy en día nosotros tampoco podemos quedarnos callados ante el pecado y ante las injusticias que se cometen en el mundo. Tenemos que predicar, y si tenemos hijos en nuestras casas o tenemos gente en nuestros alrededores o en nuestras vidas, tenemos que no permitir que ellos pequen dentro de nuestras casas. Tenemos que enseñarles la palabra de Cristo y debemos reprender sus pecados y no tolerarlos sin dejarlos que ellos lo hagan dentro de nuestras paredes. Por tanto, me agobia mi alma que sea constreñido. Dice: amonestados según vuestros delitos y agravar las heridas de los que ya están heridos, en lugar de consolarlos y sanar sus heridas a los que no han sido heridos, en lugar de los que se debilitan con presente palabra de Dios, colocar puñales para traspasar sus almas y herir sus delicadas mentes. Dice: mas a pesar de la magnitud de la tarea, debo obrar según los estrictos mandamientos de Dios. Hablados concerniente a vuestras iniquidades y abominaciones. Dice que debemos hablar sobre a las personas que cometen iniquidades y abominaciones, sino que así sean presencia los puros de corazón y los de corazón quebrantado. Por tanto, debo decirlos la verdad conforme a la claridad de las palabras que Dios ha puesto en mí, sin rodeos, directamente. Dice: muchos de vosotros habéis empezado a buscar oro y plata y toda clase de minerales preciosos que tanto copiosamente abundan en esta tierra, que para vosotros y vuestra posteridad es una tierra de promisión. Habla sobre la riqueza. La riqueza no es mala, es según el uso que le demos. Os envenecéis con el orgullo de vuestros corazones y andáis con el cuello erguido, la cabeza en alto, por causa de vuestras ropas costosas, y perseguís a vuestros hermanos porque suponéis que son mejores que ellos porque tienen dinero. Ahora bien, hermanos míos, ¿suponéis que Dios os justifica esto? Y aquí yo digo que no, antes bien os condena. Está hablando sobre sobre el manejo de las platas. Y sed afable con todos los y liberales con vuestros bienes, para que ellos sean ricos como vosotros. Pero antes de buscar riquezas, buscar el reino de Dios. Dice: después de haber logrado una esperanza en Cristo, obtendréis riqueza, si la buscáis. Y la buscáis con el fin de hacer el bien, para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, libertar al cautivo y suministrar auxilio
al enfermo y al afligido. Dice, ahora bien, hermanos míos, os he hablado acerca del orgullo de vuestros corazones por las cosas que Dios os dio. Dice, ¿no creéis que tales cosas son admirables para aquel que creó toda la carne? Y ante su vista, un ser tan precioso como el otro. Toda carne viene del polvo. También dice, hablaros concerniente a este orgullo. Y si no fuese que debo hablaros de un crimen más grave, mi corazón se regocija grandemente a causa de vosotros. Mas la palabra de Dios me agobia a causa de vuestras diligentes, vuestros delitos más graves. Porque aquí dice el Señor, este pueblo empezó a aumentar en la iniquidad. No entienden las escrituras, porque tratan de justificar sus fornicaciones a causa de las que escribió acerca de David y su hijo. Y aquí el Señor está reprendiéndolos por las fornicaciones, por los adulterios, por las concubinas, porque empezaron a aumentar en iniquidad. No entendían las escrituras y que trataban de justificar sus pecados, como hoy en día, que muchos tratan de justificar sus abominaciones. Por lo tanto, yo, el Señor Dios, no permitiré que los de este pueblo hagan como hicieron los de la antigüedad. El Señor dice que no. Por tanto, hermanos míos, oíd escuchar la palabra del Señor. Pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa, y concubina no tendrá ninguna, porque yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad de las mujeres, y la fornicación son una abominación para mí. Así dice el Señor de los ejércitos. Él no tolera esta clase de pecado. Por lo tanto, este pueblo guardará mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos, o maldita sea la tierra causa. Ahí vienen los grandes males de este mundo, a causa de los pecados de las personas. Porque yo, Señor, he visto el dolor y he oído el lamento de las hijas de mi pueblo en la tierra de Jerusalén. Sí, y en todas las tierras de mi pueblo, a causa de las iniquidades y abominaciones de mi marido, de sus maridos. Dice, y en todas las tierras de mi pueblo, en todo el mundo, el Señor ha visto estas cosas que nos ha permitido. Y no permitiré, dice el Señor de los ejércitos, que el clamor de las bellas hijas de este pueblo que han conducido fuera de la tierra de Jerusalén asciendan en mi contra los varones de este pueblo, dice el Señor de los ejércitos. Él va a defender. Dice, porque no llevarán cautivas a las hijas de mi pueblo a causa de su ternura, sino que ya las visité con una terrible maldición, aún hasta la destrucción. El Señor dice las calamidades que vendrán a aquellos que cometen grandes pecados. Dice, mas ya aquí yo, Jacob, quisiera dirigirme a vosotros, los que sois puros de corazón, confiar en Dios con mente firmas, orar con suma fe, y Él les consolará en vuestras aflicciones, abogará por vuestra causa, y hará que la justicia descienda sobre los que buscan vuestra destrucción. El Señor promete bendiciones para aquellos que cumplen. Oh, todos vosotros que sois de puro corazón, levantad vuestras cabezas y recibid la placentera palabra de Dios, deleitaos en su amor, pues podéis hacerlo para siempre si vuestras mentes son firmes. Pero hay de vosotros que no sois puros de corazón, que hoy os halláis inmundos ante Dios, porque a menos que se arrepientan, la tierra se verá maldecida por causa vuestra. Y los lamanitas que no son inmundos como vosotros, ellos todo el que se arrepiente tendrá perdón. Hermanos, si tenemos en nuestras casas hijos que no cumplen con los mandamientos de Dios, no tengamos miedo. Hagamos como el profeta Jacob, que le dijo directamente los errores y las cosas. No le tengamos miedo a nuestros hijos, a nadie. No le tengamos miedo, solamente tenemos que tener miedo a Dios por los juicios y las cosas que vendrán, pero no a nuestros hijos. Si ellos están fornicando, adulterando, si están haciendo malas cosas, si están en cosas que no son, hay que reprenderlos, hay que decirles las cosas. Pero hay que permitir que el pecado entre a nuestras casas, porque entonces seremos alcahuetas nosotros de eso, y eso recaerá sobre nosotros. Tenemos que, al igual que este profeta que nos enseña cómo debemos hacerlo, cómo debemos reprender a aquellos que cometen esta clase de cosas abominables para Dios, aprendamos de ellos para que podamos hacerlo. No tengamos miedo de predicar su evangelio y de ordenar nuestra casa.
Y todo esto habla el Señor sobre en el capítulo 4, capítulo Jacob 1, 2, 3 y 4. Dice que reconciliados con Dios por medio de la expresión de Jesucristo, que podamos ser reconciliados, que podamos obtener la resurrección según el poder de la resurrección que está en Cristo, y ser presentados como los premisas de Cristo en Dios, teniendo fe y habiendo obtenido una buena esperanza de gloria en Él, antes de que me se manifieste en la carne. Dice que el Espíritu habla la verdad y no miente. Porque aquí los judíos fueron un pueblo de dura cerviz, despreciaron las palabras de claridad y mataron a los profetas y provocaron cosas que no podían entender. Por tanto, a causa de su ceguera, la cual vino por traspasar lo señalado, es menester que callen, porque Dios les ha quitado su claridad y los ha entregado muchas cosas que no pueden entender, porque así lo desearon. Y porque así lo desearon, Dios lo ha hecho a fin de que tropiecen. Tenemos el ejemplo, este ejemplo que el Señor nos da en el versículo 14 de Jacob capítulo 4. Ya lo que han sufrido mucha gente por causa del pecado y que nunca volverán a la presencia de Dios. Y esto lo dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén.